Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card, Heart and Lung Institute del Bayamón Medical Center, Juana Díaz Coop y Vega Coop. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo. Lo primero que quiero que me digan es que en efecto se escucha bien. Yo tengo todo bien por acá, pero ustedes saben que los retos de estos últimos días, sobre todo el principio de año, el manejo de la dirección técnica está siendo en las manos de esta periodista que precisamente no se formó en estas líderes. Pero estamos aquí y lo más importante es el contenido que les vamos a traer hoy. Hoy en efecto tenemos una conversación con Eliezer Molina, porque esta mañana yo creo que nos sorprendió, bueno, no nos sorprende, pero vamos. Yo creo que tenemos que decir que el gobierno de Puerto Rico tiene una estrategia, sobre todo Pedro Pierluisi, de cara a las elecciones generales del 2024 y su interés de mantenerse en la gobernación del país. Con manejar lo que nosotros hemos llamado siempre los fogones prendidos, alrededor de lo que las comunidades están denunciando, no ahora, hace muchos años, pero parecería que ahora no hay manera de no visibilizarlo, sobre todo, que han cogido mucha más fortaleza para denunciar lo que está pasando en sus comunidades con los recursos naturales, con los accesos a las playas, con los bienes y patrimonio de dominio público, etcétera, etcétera. Y como él ha tenido una defensa y ha estrategizado sus campañas y sus diferentes movidas públicas alrededor de esos fogones prendidos, queremos hablar con él porque nos parece interesante de qué manera está el gobernador Pedro Pierluisi recogiendo vela de eso que todos sabemos incide mucho, y ahí están los ejemplos y se los vamos a traer, con lo que está diciendo el gobernador hoy, que su gobierno es un gobierno protector de los recursos naturales. Además de eso, yo quiero antes de entrar en la conversación con Eliezer Molina, hablar sobre lo que acaba de ocurrir ayer, que tiene que ver con la sentencia de 2 años de cárcel al exalcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz. Parece importante contextualizar precisamente de cara a las elecciones generales. Pero antes los voy a saludar a todos ustedes. Por ahí está Ibe. Buenos días a todos. Bienvenida Ibe, Mercedes Rivera, Ani Román. Siempre desde la diáspora puertorriqueña, mi amiga Tata, Luz Díaz, desde Winter Garden, Florida. Mariel Rodríguez Caloca nos está tirando esta envidia mood de que está desde Isabela. Mariel, bendito, no hagas eso. Mariel, tú estás perdida, qué bueno verte por ahí. Con mundo, ahí no se duerman, dice Luisa María, Alberto Ramos. Apagamos los medios tradicionales que son puro entretenimiento, dice Adalberto. Es interesante porque de alguna manera también tenemos que entrar, antes de hablar con Eliezer Molina, en precisamente lo que descubre hoy el periodismo tradicional, que viene denunciando las comunidades por sí mismas y el periodismo independiente, el periodismo comprometido con el país hace mucho rato. Que Pipo dijo que, Rosa Ureña, es que no te lo vas a creer. Buenos días a todos, dice, ¿cuándo van a borrar el mapa del PPD y el PPD? Dice Miguel Medina. Ivonne Padua también está por ahí, me encanta Isabela, a mí también. Desde Pembroke Pines,
Dice Eliana, mira, Eliana Fernández, tú también estás perdida. Buenos días a todos, Evelyn Torres. Por ahí llegó una amiga tempranito desde Connecticut, y si no me equivoco es María Adorno. También está el amigo que también está por allá, no sé si es Connecticut o Nueva York. Sandra García también está por ahí, Judith Nash, rayo, está todo el mundo hoy. Está todo el mundo, tenemos entrevistas, eso siempre llama a la gente. Recuerden, compartan. Gracias por estar a la diáspora de Chicago, Nueva York, Filadelfia, a todos los que se unen siempre a nuestro proyecto. Y sobre todo, a los amigos y amigas que están en el centro del país, hasta esa franja del Gigante Dormido hasta el oeste, que nos escuchan siempre. En Utuado, en Orocovis, la isla es también el área central y las diferentes regiones del país. Vamos a empezar con José Luis Cruz Cruz. Importante porque estamos hablando de la corrupción, estamos hablando del tercer alcalde de la etapa que yo le he llamado la etapa de corrupción de el lío, más que el lío, del esquema, del escombro y del asfalto. Los contratistas que fueron a tocar la puerta de los alcaldes con el ofrecimiento de que los iban a mantener, sobre todo a sus campañas políticas mensualmente, y José Luis Cruz Cruz fue uno de los que aceptó dinero, en este caso de la gente de JR Asphalt. Yo creo que es bien importante establecer primero, son 2 años de cárcel, habían un poco más, había 2 años y medio. Hasta el momento es un straight plea, lo que se conoce como una alegación directa, sin ningún acuerdo de cooperación. 2 años de cárcel, no sé, pensaría que puede haber un poco más de eso, pero hasta el momento no ha trascendido. José Luis Cruz Cruz, en su alocución ante el juez, dice: lo hice mal, fui consciente de eso, sentencia. Dijo el alcalde de Trujillo Alto, que como les dije, la jueza federal Silvia Carreño Col lo sentenció a 2 años de cárcel. Lo otro que me duele es el dolor que he causado a mi familia, a mi esposa, a mis hijos y a mi padre y a mi madre. Es duro, es fuerte. Lo hice mal, fui consciente, estoy bien seguro. Me preocupa el fui consciente. José Luis Cruz Cruz, ¿usted fue o es consciente de lo mal que lo hizo? Porque cuando uno habla en pasado, pues está dejando atrás ese nivel de conciencia que yo esperaría que tiene un ser humano, que después de estar por lo menos 3 cuatrienios en la alcaldía de Trujillo Alto por el Partido Popular Democrático, también le pida perdón y esté arrepentido de lo que hizo y no vuelva a ocurrir en el futuro. Pero sobre todo, ¿por qué no le pide perdón al país? ¿Por qué José Luis Cruz Cruz siempre, y fíjense que es algo que voy a traer, que yo espero poder profundizar en un trabajo que estamos tratando de gestionar desde aquí, desde Bonita Radio, cuando tengamos la capacidad, sobre todo económica, de poder hacer la investigación? La corrupción en Puerto Rico de los últimos 30 años tiene una veta de mucho egoísmo de parte de aquellos que la han practicado. Pero más que egoísmo, ¿cómo trasciende a las generaciones de querer establecer el yo, mis cercanos y lo demás no importa? Cuando el principio de servicio público se supone que usted le va a servir al país, y si usted comete, no un error, usted fue delincuente con el dinero de ese país que le dio, de ese municipio en este caso, que le dio el favor del voto para que usted dirigiera el ayuntamiento, usted le tiene que pedir perdón a ese pueblo y le tiene que pedir perdón al país, porque esto es lo que se ha repetido y hemos visto y estamos cansados de traer los ejemplos de las consecuencias que ha tenido la corrupción en Puerto Rico. Así que yo creo que de cara a las elecciones del 2024, que ese partido político dice, José Luis Dalmau los otros días le dijo en una entrevista a algún colega que iban a ganar, que el Partido Popular va a ganar las elecciones en el 2024. A mí me parece que es importante dejarles claro cuál es el asunto más importante que la gente está mirando desde el año 2000, que si la María Calderón hizo una campaña
de no corrupción por todos los casos que trajo las dos administraciones de Pedro Rosselló González como gobernador de Puerto Rico. Eso, importante, contextualizarlo desde ahí. El Partido Popular piensa que tiene o ha tenido algún discurso en contra de ese clientelismo, pero sobre todo en contra del inversionismo político, contratistas partidos para mantener las campañas, para mantener sus bolsillos, porque una de las cosas que cambia de la corrupción de las administraciones de Rafael Hernández Colón, Carlos Romero Barceló, Luisa Ferré, es precisamente a que aquellos robaban para mantener el partido o mantener la campaña. Pero desde la administración de Pedro Rosselló González estamos viendo las acusaciones a nivel personal, porque cogieron los chavitos para mantener la casa, para mantener las universidades de los muchachos. O sea, los nombres están y los ejemplos están al garete. Y, bien interesante, José Luis Cruz Cruz no cae ahí. José Luis Cruz Cruz debe tener quizás 59 años, 1 año o 2 años mayor que yo. Es otra generación. ¿Cómo se han comportado las nuevas generaciones de políticos con esa misma corrupción? Ahí está el alcalde de Cataño, que no estuvo 2 administraciones, desde el día 1 estaba robando. Así que me parecía que era importante traer el asunto de la sentencia de 2 años de cárcel para José Luis Cruz Cruz. Va a cumplir en una cárcel en Pensacola, Florida, una cárcel que debe ser de mínima custodia, porque es un delito de cuello blanco y siempre hay unas diferencias entre, en algunos casos, sobre todo en este momento del Buró de Prisiones Federal, en otros casos no, y sino que lo diga el convicto, el convicto sí, que yo no sé si Girot está todavía vivo, creo que sí que está vivo en Estados Unidos, pero fue una de las cosas terribles que se hablaron en su momento de cómo Girot, uno de los primeros convictos de corrupción bancaria en Puerto Rico, fue llevado a una cárcel de máxima seguridad en el área de Nueva York. Pero ahora no está ocurriendo tanto. Ahora hay más cárceles y ahora los llevan a cárceles de mínima custodia, que incluso hay algunas de ellas que tienen hasta campo de golf. Y yo, para llamar a Eliezer Molina, a quien vamos a entrevistar, quiero hacer el contexto en el que esta entrevista le pedía a Eliezer Molina que estuviera con nosotros, porque me llamó poderosamente la atención que ya está como claro, y creo que el gobernador de Puerto Rico escogió un medio tradicional para dejar establecido cuál es su campaña para tratar de atender los fogones prendidos que hay con relación a todo lo que está ocurriendo en el manejo de las agencias que tienen que ver con los recursos naturales, entiéndase el Departamento de Recursos Naturales, la Junta de Planificación, la Junta de Calidad Ambiental, que está dentro del componente ahora del departamento, todo, la Oficina de Gerencia de Permisos, todo lo que tiene que ver con esos fogones prendidos, que cada vez que usted atiende uno u otro se da cuenta que ninguna de las agencias del Ejecutivo funciona o han funcionado con corrupción, en algunos casos que está establecido, y en otros casos que todavía al día de hoy el Departamento de Justicia, después de desatarse lo que pasó en Rincón, en Sol y Playa, no ha dicho nada sobre Sol y Playa y si hay alguna investigación. Se investigó cómo se dieron esos permisos, que estaba involucrado incluso el primo hermano del gobernador, Walter Pierluisi y CERN, y Ángel, el consultor, Ángel Mas, etcétera, etcétera. Ildefonso Ruiz, que ayer no salió otra vez en el caso de Aguadilla. O sea, esos elementos que nunca se investigaron y están ahí. No es la primera vez que en Puerto Rico hay un atentado contra esos recursos naturales, que las comunidades se levantan. Podemos hablar de los años 80, las picúas. Podemos hablar de tanto en la costa oeste de Puerto Rico, en la costa este, en la costa norte, en la costa sur. Las comunidades siempre se han levantado con mayor o menor ruido.
A mí me parece que aquí hay una diferencia en cómo las comunidades han ido asumiendo una postura de inteligencia, de activismo, porque hay unos grupos que siempre han permanecido en Puerto Rico, ahí están los Amigos del Mar, que no solamente son activistas del ambiente porque creen en la protección de los recursos humanos, sino también hay mucha experiencia y expertise profesional alrededor de ellos. Llegaban, no llegaban, iban al tribunal, están los abogados que siempre más o menos han estado defendiendo ese tipo de causas. Pero sobre todo en Puerto Rico, a mi juicio, ha pasado algo que ahora no es una sola costa. Lo que antes descubríamos en el área norte, por decir, en Piñones, recordemos la lucha de Piñones contra la familia Katz que quería desarrollar una gran franja de hoteles en Piñones, en las tierras. Ahora no es solamente un área, ahora se multiplicó. Siempre yo creo que han habido intenciones, incluso en el centro de la isla. No es la costa únicamente. Y las comunidades tenían uno u otro pleito. Pero yo creo que siempre ha ayudado a las comunidades, en este momento, a duplicar, a replicar, a visibilizar multitudinariamente, si pudiéramos utilizar esa palabra, porque atrajo a mucha gente en la protesta y atrajo a mucha gente hablando todos los nuevos componentes y las nuevas herramientas de comunicación. Mientras los medios tradicionales no dijeron una palabra, por lo que fuera. Algunos medios, y ahí está la colega Maritza Cañizares, ha traído información y ha hecho investigación y está en un medio tradicional. Uno aquí y otro allá. Pero, por ejemplo, la prensa escrita de Puerto Rico no atiende ese tema hace muchos años. Lo descubrieron ahora. Increíble ese titular que están comentando en las redes sociales de la tendencia. No, esto no es una tendencia. Esto es un hecho hace 30 años. Y las comunidades están ahí denunciándolo. Pero esa manera de traerlo en este momento, con mucha más fuerza, con mucha más organización, lo vimos, por ejemplo, en movimientos en Luquillo, en movimientos en la Cueva del Indio, en movimientos al unísono. Aquí nadie tiene el protagonismo de nada. Aquí está haciendo todo el mundo lo que quiere hacer estratégicamente en sus comunidades. En Luquillo, en Sol y Playa, en Joyuda. Y todo eso multiplicado, yo creo que el gobierno de la estrategia COI se sentó. Caridad Pierluisi, la gente de COI que todavía trabaja con este gobierno, aunque no facturen, yo insisto que deben estar facturando por algún lado. Toda esa gente se sentó y dijo, esto hay que atenderlo de cara a las elecciones. ¿Y cuál es la persona que van a utilizar para esto? La secretaria del Departamento de Recursos Naturales. Ese es el contexto en que yo veo esa columna del gobernador que dice que su gobierno, cosa que ha dicho antes, es un gobierno que protege los recursos naturales, pero fíjense que utiliza un mecanismo de un medio de comunicación tradicional que no reconocía y no atendía el tema, y ahora lo trae desde el punto de vista de que es el gobernador quien nos va a resolver los problemas de los recursos naturales. De eso yo quiero hablar con Eliezer Molina, vamos a llamarlo, porque me parece importante. Dice Champ Smith, hay que sacar el corrupto gobernador y la secretaria para afuera ya. Saludos, Champ, no te conocía. ¿Cómo se están jaltando con el guiso de ceder los bienes del pueblo por $1? A prensa y analistas tradicionales, dice José Pepe, saludos José Pepe, no lo cuestionan, ya es lo estándar, peligroso ir aceptando los privilegios. Ese es el gran problema de esto. Dice Ilka, Gladys Esther dijo que fue estúpido, debió decir soy y seré ambicioso al dinero, por eso lo hizo. Está hablando de José Luis. Vamos a hablar con Eliezer Molina para empezar y seguimos hablando hasta que se acabe este programa, como siempre. Vamos a ver si... Lo más importante yo creo que es sobre todo contextualizar esa columna hoy, lo que dice el gobernador hoy, versus lo que ha pasado en el país por los últimos 30 años. Eliezer Molina, bienvenido a Bonita Radio. Buenos días, Carmen, y buenos días a todas las personas que están sintonizando. Bueno, yo quiero empezar por la línea de
Viste la columna que el gobernador le publican en un medio tradicional. Venimos precisamente ayer de atender el caso de la Cueva del Indio. Hubo una denuncia en que entiendo que tú participaste porque creo que lo vi. Y perdóneme el tuteo, no me gusta tutear a las personas que entrevisto. Y todo esto se da en un contexto en que Puerto Rico ha venido visibilizando mucho más enérgicamente lo que son los problemas de las comunidades que no son nuevos. Yo quisiera empezar por si usted cree que aquí hay alguna estrategia de parte del gobierno de atender lo que nosotros llamamos fogones prendidos, que parecerían ser un problema para el interés que tiene el gobernador de ser candidato para el 2024. Bueno, primero quiero reconocer el relato que has hecho del contexto histórico, ¿no? Porque es algo que han cambiado las estrategias y ahora tienen un problema encima. Y los gobiernos, lo poquito que he aprendido, cuando tú enfrentas un gobierno y tú no le estás infligiendo algún tipo de daño político, ellos no reaccionan. Pero cuando el Estado ve que hay, como se dice ahora, un calentón, o que de pronto se les está yendo de la mano algo que están haciendo, necesitan ir a los medios corporativos de ellos para, con la opinión publicada, tratar de manipular. Tiene un problema ambiental sin precedentes. Y eso lo lleva a hacer lo que lamentablemente llaman como columna hoy. Cuando tú dices un problema ambiental, vamos a empezar por lo que es un hecho, y hemos atendido desde diferentes investigaciones y las denuncias de las comunidades y lo que en algunas ocasiones tú has traído. Quizás vamos a hablar del caso de la Cueva del Indio, que es el caso más reciente. Digo, no es el caso más reciente, pero el último evento dentro del caso de la Cueva del Indio es esa rehabilitación que se tenía que dar con permiso y sencillamente no se dio con permiso, pero sobre todo la construcción original parecería tener sus problemas porque allí hay un área de la propia cueva que está siendo utilizada para una piscina. ¿Cuál es la reacción, por ejemplo, que tuvo ayer, hablando de la estrategia, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, llegar allí y supuestamente decir que iban a paralizar? ¿Tú crees que esa estrategia viene precisamente del diseño de querer establecer que están haciendo algo cuando hemos visto de qué calaña o de qué materia son las paralizaciones? Operan por obligación. Hace 2 días me personé con la comunidad, grabamos allí en vivo, se evidenció la actividad laboral sin permiso en un lugar sin deslinde, y al irse viral y los medios resaltarlo, no tienen otra opción que intervenir, como ocurrió en el caso de Salinas, como ocurrió en el caso de Aguadilla, como ocurrió en el caso de Rincón. Aunque fíjese, ella podrá emitir una orden de paralización y ese sí existe. Y ya aprendimos que en una semana ahora va a continuar. Aprendimos también. Cuando dices aprendimos por... estás diciéndolo por lo que ha ocurrido, por ejemplo, ¿en qué caso? En Rincón hubo una orden de cese y desista. Y ya ustedes vieron que ellos continuaron. De hecho, en 15 minutos el propio Machalgo había revertido su orden de cese y desista. Esto prohibido olvidar. En el caso de Aguadilla, en el muelle de Azúcar, ocurrió lo mismo. Incluso hasta el municipio los demandó, le dio una orden de demolición y están edificando ahora mismo en el muelle de Azúcar. Y cuando en Salinas estaba la secretaria ayer, o antes de ayer, removiendo material porque continúan construyendo allí en Bahía Ojo, en una reserva. Así que vemos un componente de mala administración, porque no es tan solo los recursos naturales, es la Junta de Planificación, es OCPE, los municipios. Estos proyectos pagan patente, pagan CRIM. ¿Dónde están los alcaldes que permiten un desarrollo desmedido que hasta ignora la capacidad de captación monetaria que puede tener el ingreso municipal? ¿Usted me entiende? Pero ¿por qué no actúa? Hay una combinación de mala administración agarrada de un mal ejercicio de deslinde
que estamos cargando hace décadas. Y por eso esa estructura en Arecibo está mal ubicada desde el día 1. Y por eso no sacan permisos, Carmen. Este señor es licenciado. Este señor sabe que si saca un permiso allí tiene que hacer una consulta de ubicación. Y si el deslinde se hace de la forma correcta, él no tiene propiedad. Él lo sabe. La secretaria lo sabe también. Pero lamentablemente no se hacía. Aquí salió el representante Rodríguez Aguiló para tratar de defender su cuero político, a decir que esa reserva se estableció gracias a él. Se le preguntó si hizo un deslinde y dijo que sí. Y eso es mentira, porque no tienen la capacidad de conocimiento de lo que están haciendo. Y usted no puede legislar algo momentáneo para calmar las aguas sin usted corregir el problema primario, que es el de deslinde. Para que el pueblo sepa, allí en Rincón, en Sol y Playa, el propio pueblo hizo un deslinde comunitario. No hicimos más que anunciar que se iba a hacer un deslinde. ¿Y qué hizo la secretaria? No, nosotros vamos a hacer el deslinde. Ellos acaban de presentarlo y nosotros tenemos el nuestro. Claro. ¿Y qué hicimos? Los obligamos a tener que tomar cartas sobre el asunto. Y lo que antes le decían al país, que la piscina estaba en un bien de dominio público, resultó que lo que está en un bien de dominio público es el balcón de Walter Pierluisi. Miren por dónde van. Claro. Eso le va a pasar a ese señor ahí. Ahora, Eliezer, yo creo que el caso de Rincón siempre nos ha dado, yo siempre he dicho que por ahí empezó un poco la conciencia, de que la gente supiera lo que estaba ocurriendo, que lo que le estaba ocurriendo al lado de su casa era exactamente lo que estaban haciendo en Rincón. A mí me parece que es un poco la mentalidad de aprender de la experiencia, por un lado, porque yo creo que llevamos muchos años de una educación pobre en el sentido de que la gente pueda asumir conciencia de lo que está ocurriendo a su alrededor. Eso es Rincón. El área oeste parecería, no solamente por tener una costa espectacular, yo creo que la costa de Puerto Rico, de norte a sur, este a oeste, es una costa preciosa, pero sobre todo el área oeste ha tenido mayor cantidad de asuntos relacionados con la intervención ilegal de las diferentes agencias o de contratistas. ¿Hay algo que a ustedes les diga en las investigaciones que están haciendo? Y yo voy a hacer referencia a los elementos comunes que hemos visto en diferentes investigaciones. Fíjate que en Rincón, Sol y Playa vimos a un Ildefonso Ruiz. Ayer lo encontramos, o lo traímos porque lo encontramos en el expediente del caso de Aguadilla. Obviamente, Ildefonso Ruiz dirigía la División de Bienes de Dominio Público, que es la división que se supone que atienda esto con la rigurosidad que debe hacerlo la ley. Te pregunto, ¿las investigaciones de ustedes le dicen algo de cómo se comporta o cómo se comportaron y se comportan hoy las diferentes agencias? Vámonos tan atrás como ARPE. Fíjate que ARPE, OCPE es lo que era ARPE antes. ¿Hay algo que a ustedes les dice que hay en el área oeste o en algunas regiones de Puerto Rico un comportamiento de mayor exposición a este tipo de, vamos a decirles, irregularidades, para no llegar a la ilegalidad, aunque sabemos que hay ilegalidad? Bueno, las irregularidades y la ilegalidad está ocurriendo desde hace décadas a lo largo de todo Puerto Rico. Pero el área oeste es la parte que está en vías de desarrollo, por ser el capital más joven que nos queda. Por ejemplo, San Juan está saturado, Carolina está saturado, Bayamón. Tú sabes las barbaridades ambientales que se hicieron ahí hace décadas, pero como ya está ocupado, pues se mueven a las tierras vírgenes que están en el área oeste. Pero lamentablemente ahí entra el cartel de los permisos. Y cuando hacemos un recuento histórico, antes usted solicitaba unos permisos de construcción, como tú muy bien señalas, en ARPE, que era la oficina donde se gestionaban los permisos. Esa oficina la dirigía una persona que se llama César Barreto, que Pedro Rosselló lo tenía dirigiendo hasta la oficina. Cuando terminando el Rosellato, este señor que dirige ARPE, destruye ARPE
y entonces inventan la Oficina de Gerencia de Permisos, OCPE, y luego él se va a dar asesorías en todos los municipios. A la par, Daniel Pagán, que en aquel entonces en el Rosellato controlaba también entonces recursos naturales, se van también de asesor, y de forma combinada surge un proceso de otorgación de permisos irregulares por todo el país. Y no es ajeno a nadie que se ha señalado a la persona César Barreto, que es de Moca. Incluso hace como bajo Ricky Rosselló, se destituyó una de las personas que bregaba con los permisos, porque él también gestionaba permisos acá, y de donde, de Aguada. Es que son todos de este litoral, y se han combinado para ver ese patrón tan marcado. Por ejemplo, Javier Carrasquillo, que dirigía la municipalidad de Sidra, y luego era el asesor municipal del gobernador, que lo tuvieron que destituir. Su alicate allá en el municipio lo puso a dirigir López. Y pone al otro, que se llama Delvin Pagán, que ahora va a ser el candidato por el PNP para dirigir esa municipalidad. Lo pone en recursos naturales. Y el esquema del recogido de la basura nace de ahí. Y entra Oscar Santamaría. Y cuando usted busca a quien le da asesoría a César Barreto, va a encontrarlo. Así que ahí está, y se le ha dicho a la saciedad. Pero el secretario de Justicia parece que para allá no quieren mirar, Carmen. Se hubiese resuelto el problema de uno. ¿Por qué? Porque es administrativo. Aquí el culpable es el gobernador. Porque el gobernador es quien tiene la autoridad sobre las agencias. No son los legisladores. Son las agencias. Junta de Planificación, OPE, Recursos Naturales. Combinados, tienen un esquema de corrupción política, y lamentablemente eso es lo que está ocurriendo. ¿Te parece que hay algo en la experiencia que te dice que unas y otras generaciones, ¿verdad? No hablemos solamente de las viejas generaciones, que las hemos visto de diferentes maneras atendiendo este tema, participando de las actividades, del activismo, etcétera. También las nuevas generaciones están entendiendo que al país se le va la vida en este tipo de irregularidad e ilegalidad que tiene que ver con el manejo de sus recursos naturales. Me parece que antes te cerraba un acceso, y como había accesos en abundancia, pues la gente, para evitar el problema, buscaba otro acceso o iba a otro lugar. No se resolvió el problema, se le dio continuidad a la mala planificación, y ahora no hay accesos. ¿Y qué entonces por naturaleza el ser humano tiene que hacer? Reclamar sus accesos, porque se los quitaron. Entonces, si ahora, como dice P.J. Cinzuela, las playas son públicas, pero es ilegal llegar a ellas. Y eso a esta generación, lamentablemente, le tocó ejercer esa fricción, me parece, porque los atrincheraron, los dejaron sin herencia. Y pues ya es un poco más fácil combatirlos, porque ahora existen medios de prensa independientes, ahora existen plataformas sociales, y uno puede llevar un mensaje que combata bajo data empírica la opinión publicada, que estos gobiernos y sistemas corruptos trataban de manipular la mente de las personas con estos medios. Antes usted tenía que leer el rotativo que había. Antes usted tenía que ver el noticiero que había. Ahora no. Ahora usted, si quiere, ni prende el televisor ni compra el rotativo. Prende el teléfono y puede educarse. Entonces, esas cosas han traído y han añadido una herramienta que ha dado poder para que las voces de personas sean escuchadas. Aquí en Guayama hay una batalla con la ceniza. Están mezclándola en los caminos. Tenemos todas las vías pesqueras abandonadas. El sector agrícola está destruido. Cuando usted va renglón por renglón, nos dejaron sin nada. Pues entonces esta generación, me parece que le tocó la fricción. No hay de otra. Y sin hablar del Departamento de Salud. Sin hablar del Departamento de Salud. Eso es un tema que tengo pendiente, que voy a trabajar, así que eventualmente cuando termine esa investigación hablaremos del asunto. Yo te voy a hablar de precisamente hablando de la responsabilidad o dónde ha estado el Ejecutivo con relación a este tema, que tú sabes de la secretaria de la Gobernación, porque la secretaria fue la primera que metió la mano en el caso de Sol y Playa.
acuérdate que para eso está ella ahí. Ella está ahí para tratar de salvar la imagen del gobernador y tener que intervenir en las agencias donde él tiene algún tipo de conflicto. Pero me parece que esta señora pues tiene una conducta que no es muy simpática y la forma de hablar la ha comprometido a ella en carácter peligroso y alguien tiene que haberle dicho, señora, llegó el momento de que usted no hable más. Claro, la cercanía de sus parientes a las empresas privadas, la cercanía de ella como amiga de la autoridad de carretera, donde también su esposo entra en esto de las alianzas público-privadas. Usted se da cuenta que ahí está ocurriendo algo. Ellos tienen un grupo formado, pero me parece que esta señora habló de más y la mandaron a cerrar la boca. Oh, ¿y tienes alguna idea de qué fue lo que dijo de más? Sí, ¿Cómo que? sí. Bueno, No quisiera hacerlo público todavía porque se nos agotan las herramientas, pero las personas tienen que estar muy pendientes a lo que ocurrió en el caso de Vallajobo, porque hay unas acusaciones y unas alegaciones serias ahí donde esta persona puede tener implicaciones, como también en la contratación de muchas empresas privadas, y ahí están todos envueltos. Pero más adelante vamos a trabajar eso. bueno, lo próximo, lo que quisiera que me comentara es las diferentes expresiones de la gente en las redes sociales. Cuando el gobernador habla de logros, cuando el gobernador, por ejemplo, habla de que él protege y existe y él cree en un balance entre el desarrollo económico y los recursos naturales. ¿Te parece que, como ha comentado mucha gente en las redes, es una contradicción con lo que hizo con el proyecto de legitimación activa ambiental? ¿Lo vetó? Lo que pasa es que habría que mirar la equivalencia del balance que él está hablando, porque la balanza métrica que él está utilizando tiene el desarrollo económico arriba y la protección ambiental tocando el piso en un ángulo de 90 grados. Así que esto es pura hipocresía y las personas, ¿ven lo que le digo? Él utilizó el rotativo tradicional y usted utilizó su medio para que las personas vean la otra parte. Esa herramienta antes no la tenían. Y yo les recomiendo a la gente que no lea esa columna. Yo gasté 1 minuto de mi vida, me duelen los ojos y tuve que echarme hasta gotas. Y no es que sea contradicción, es que usted no puede esperar a algo contrario a eso. Mariana Nogales presentó una legislación sumamente positiva. ¿Y por qué no la dejó pasar si le preocupa tanto? Carmen, este es el señor que para los debates él no fue al debate ambiental. Él fue a dónde no es el ambiental. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Sí, claro. Él fue al de desarrollo económico, el de los industriales, él fue, pero el ambiental no, porque no es una prioridad. Porque quienes pagan sus campañas, quienes van y hacen los super PAC, no son ambientalistas, son desarrolladores. Bueno, yo creo que el caso más claro, en todos casi siempre, hemos encontrado donativos, inversionismo político, contratos o permisos y desarrollo. El caso más claro de ese posible quid pro quo, yo creo que es Luquillo, con uno de sus principales donantes, que es la familia en Dorado, que desarrollan Dorado, que tienen el distrito Burbuja, y finalmente son los que hacen el proyecto de hotel en el humedal La Monserrate. O sea, ese es el caso para mí más claro de que el gobernador tiene un donante, un super donante, un donante que no olvidemos que fue parte de Salvemos a Puerto Rico, fue parte de las organizaciones sin fines de lucro que trajeron a esos contratistas para llenar a Salvemos a Puerto Rico con el amigo íntimo del gobernador, Joy Fuentes Fernández. Yo te quiero confrontar con un tuit que acabo de ver antes de entrar al programa, que me parece interesante y puede tener alguna relación, o por lo menos quiero que me lo comente.
con relación a esto que estamos hablando, lo que tú dices que son las nuevas generaciones que no quieren dejar pasar precisamente el que le hayan eliminado los accesos. Es este mensaje que coloca una mujer que honestamente no sé la edad, pero no creo que sea una nueva generación en términos de millennial, X, etc. Dice que esta isla, y papito Dios me perdone por las estupideces que hice cuando era una culicagá, uno se puede reformar. Soy vivo ejemplo. Al menos el sticker sale y puedo rehusar la carpeta. Estamos hablando de una mujer que obviamente fue parte de las huestes que fueron a votar por Carlos Pesquera. Si este fue su primer voto, tengo que decir que esa mujer debe tener 40 años hoy. Porque ponle que tú votes a los 18, 17 años si sales de la escuela. Si este fue tu primer voto, pues más o menos. Yo creo que se mezcla lo que estamos hablando de nuevas y viejas generaciones con la rigurosidad también con que la gente se mueve y evoluciona desde el punto de vista de lo que es y alegan aquellos que creen exclusivamente que la única democracia es ir a votar cada 4 años. ¿Tú crees que hay partiendo de este comentario, tú crees que hay alguna vigencia de esta gente que por lo menos en algún momento votó, por ejemplo, por un Carlos Pesquera, que sabemos que perdió con Sila María Calderón, pero es parte de los dos partidos mayoritarios, versus lo que la gente puede estar ahora discutiendo, que son sus posibilidades, partiendo de que el gobernador está utilizando este tema precisamente para tratar de allegarse a esos grupos y convencerlos de que él es proambiente? Decía, Mercedes Sosa, que todo cambia. Y creo que es lo que estábamos discutiendo ahorita. Ella probablemente es de mi generación porque yo tengo 42 años. Y cuando ella habla de esos tiempos, no había los métodos de información que hay ahora. La educación no es la misma. Los resultados fatulos y fallidos no son los mismos. Entonces, antes se podía mentir y prometer porque había acceso a deuda pública. Me parece que cuando llega la administración de Alejandro y se tranca entonces el acceso al capital del préstamo, entran a la cesación de pago, pues ahí ya no había forma de satisfacer las promesas y la inflación para tratar de ganar popularidad con la gente. Llegaron entonces las recetas amargas. Y todo el que haya vivido en Puerto Rico, sin importar la edad, Carmen, para mí la generación huracán es todo lo que ocurrió después de María hacia acá. Todas las personas que vivimos el huracán María, la pandemia, los terremotos, la cesación de pago de la deuda pública, somos distintos. ¿Por qué? Porque a los adultos los dejaron sin pensión, a los jóvenes los dejaron sin educación, a todos nos dejaron sin salud, a todos nos dejaron sin acceso a los recursos naturales. Pues llega un punto que el problema no escoge edad, nos escogió a todos y nos corresponde a todos poder, a los más adultos, hablar de las experiencias pasadas, pero permitir a los jóvenes a que actúen de forma distinta para ver si alcanzamos un resultado diferente. Y eso es un esfuerzo combinado de pueblo y de país y nos compromete a todos. Y yo creo que por ahí nosotros lograremos alcanzar la diferencia, Carmen. Por ahí es que van los tiros. Veremos a ver. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando. Gracias, Eliezer, por estar conmigo, un poco cuadrar esas conversaciones que hemos visto entre una y otra persona a partir no solamente de lo que dijo el gobernador en esa columna con relación a los recursos humanos, sino sobre sus logros, los logros que él alega que ha tenido su administración. Gracias y seguiremos hablando. Gracias a ti, gracias por exponer lo del alcalde de Calle, que sé que muchos ignoraron, y que se prepare la Aguadilla, que es el próximo. Para adelante, Carmen. Bueno, hasta luego. Buen día. Buen día. Bueno, yo creo que una de las áreas más importantes en esta conversación sobre los recursos humanos es precisamente seguir insistiendo en que hay país, lo que no hay es gobierno. Eso es una línea que yo muy temprano en esta nueva etapa de Bonitas Radio
Y digo nueva etapa porque nosotros este año cumplimos 12 años, pero en los últimos 4 años, a partir del huracán María precisamente, nos dimos a la tarea de gestionar este proyecto más enfocado en lo que nosotros entendemos que podemos y queremos hacer y sabemos hacer, que es el periodismo de profundidad, el periodismo de investigación y el análisis. Y es que la gente está disponible para escuchar. Las audiencias quieren de alguna manera enterarse de lo que está ocurriendo y escoger cuándo se entretienen y cómo se entretienen. Y siempre he dicho que uno de los grandes problemas de los últimos años, de la construcción de la información y del desarrollo de los nuevos medios, es creer que la gente para lo único que está disponible es para entretenerse. Y yo creo que tú te puedes entretener si tienes un país sustentable, si tienes un país que en efecto, como dice, voy a tomar de alguna manera el ejemplo de Eliezer Molina, no te eliminaron los accesos y si te los eliminaron, te colocaste de frente para denunciarlo. Porque en efecto tú lo que quieres es tener acceso a la playa para seguir entreteniéndote definitivamente con medios de comunicación, pero si no te decimos lo que es importante que tú sepas para que ejerzas tu derecho, para que ejerzas tu criterio, para que te sigas educando, pues no hay manera de vivir y sobrevivir en un país desinformado con solamente el engaño de cada 4 años. Y yo creo que esa línea es lo más poderoso que hemos estado viendo de los diferentes productos de periodismo independiente que se traen, sobre todo en el contexto de esta discusión que teníamos y esta conversación, que tiene que ver con cuando un gobernante te dice lo que ha logrado, lo que es su estrategia versus la realidad. Y yo quiero terminar este programa diciendo algo con relación a esa línea del gobernador, de que su proyecto es un proyecto que balancea desarrollo económico y recursos naturales. El mejor ejemplo, y no me voy a cansar de decirlo, es que la administración de Pedro Pierluisi, lo primero que hizo cuando llegó fue atender el permiso de construcción del área recreativa de Sol y Playa, que estaba pendiente y que gestionó el asesor del condominio Sol y Playa, a lo que tenía total acceso su primo Walter Pierluisi Isern. Ese desarrollo se dio porque fue la administración de Pedro Pierluisi la que le dio el permiso en OCPE para iniciar los trabajos de construcción. Y Rafael Machargo y Tania Vázquez se pasaron por el forro lo que había que defender desde el punto de vista del Departamento de Recursos Naturales, que era quien tenía que defender ese deslinde, quien tenía que hacerlo. Y aquí estamos. Yo creo que a esa información que trajo el gobernador esta mañana, o que por lo menos ha traído en algunas instancias, y que repite a través de este tipo de columnas, hay que confrontarlo con la realidad. Y no fue hasta que el periodismo independiente le dio voz a las comunidades de Rincón que el caso de Sol y Playa, lo investigamos aquí en Bonita Radio, no tuvo una pertinencia para las autoridades y tuvieron que resolver como resolvieron hace 2 semanas. Que el Departamento de Recursos Naturales tuvo que aceptar que ese deslinde era ilegal y que la construcción estaba en la zona marítimo terrestre. Si no hubiera habido la participación de las comunidades, la visibilidad del periodismo independiente, Sol y Playa estaría hoy bajo agua, porque esa construcción habría seguido. Así las cosas, siempre tengo que decir que está con nosotros Bayamón Heart and Lung Institute y la cooperativa de Vega Alta, siempre en Esto es lo Último. Hoy tenemos Hoy el Punto Eres Tú, que vamos a grabar en breve con la amiga Maristela Gross. No se lo pierda, porque yo creo que va a estar interesante entre el príncipe Harry, por eso, para bajar un poquito, entre el príncipe Harry, Shakira. Precisamente quiero escuchar lo que me dice Maristela sobre el gobernador y los logros que ha tenido en sus 2 años de administración. Yo sé que ya nos está escuchando. Vamos a prepararnos, nos vemos a las 5. Éxito.
Gracias por estar. Saben que lo más importante siempre que si les parece y pueden, vayan a nuestras diferentes plataformas. Pueden donar a través de PayPal, tarjeta de crédito. Siempre a Bonita Radio a través de su PayPal. Y a Fundación Periodismo Siglo XXI en ATH Móvil y también PayPal. Nos fuimos. Hasta ahorita. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card, Heart and Lung Institute del Bayamón Medical Center, Juana Díaz Coop y Vega Coop. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.